Hola y bienvenidos a otro video tutorial de Virtual Traffic Solver, la herramienta diseñada para la realización de croquis en intervenciones por accidentes de tráfico. En este video tutorial y en el siguiente aprenderemos a utilizar diferentes métodos de medición. El primero, que veremos en este vídeo, el método de medición por ejes de coordenadas cartesianas. Y ya en el siguiente video tutorial veremos el método de medición por triangulación. En el método de medición por ejes de coordenadas cartesianas, las medidas se toman respecto a unos ejes imaginarios y perpendiculares entre sí. Estos ejes se cortan en un punto que llamaremos origen de coordenadas, que es este de aquí. Una vez que tenemos definido el origen de coordenadas, para medir un determinado punto, nos desplazaremos desde el origen de coordenadas por cada uno de los ejes hasta llegar a nuestro objeto. Por ejemplo, en este caso, con este círculo azul, desde el origen nos desplazamos por el eje X y tenemos una distancia de 10 metros. De la misma manera, desde el origen nos desplazamos por el eje Y hasta donde se encuentra el objeto y tenemos una distancia de 13 metros. Este punto, al que llamaremos A, queda definido por estas dos coordenadas, 10 sobre el eje X y 13 sobre el eje Y. Si nos fijamos, para definir la posición del punto A nos hemos desplazado sobre el eje Y hacia arriba. Si por el contrario nuestro punto estuviera hacia abajo, su coordenada sobre el eje Y pasaría a ser negativa. Así, en este caso, para ubicar el punto B tendríamos que desplazarnos desde el origen de coordenadas por el eje X 15 metros hacia la derecha, esto es, más 15 metros, pero sobre el eje Y 5 metros, en este caso hacia abajo, es decir, menos 5 metros. Por lo tanto, si desde el origen de coordenadas nos desplazamos hacia arriba sobre el eje Y, tendremos valores positivos, de igual modo que si nos desplazamos hacia la derecha sobre el eje X, que las medidas serán también positivas. Sin embargo, si nos desplazáramos en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda sobre las X o hacia abajo sobre las Y, la medida sería negativa. Ahora ya conocido este criterio, representaremos los ejes de coordenadas de esta manera más sencilla. Sabiendo que si desde el punto de referencia tomamos la dirección contraria, tendremos valores negativos, hacia abajo en Y o hacia la izquierda en X. Este método de medición, por ejes de coordenadas cartesianas, será el adecuado cuando vayamos a tomar medidas sobre carreteras rectas. A continuación mostraremos las imágenes de una vía que tomaremos como ejemplo para representar sobre un croquis que hemos confeccionado previamente las mediciones de los diferentes vestigios y objetos tomadas con el método de coordenadas cartesianas. En este accidente hemos representado dos vehículos, cada uno circulando por su calzada, que colisionan, quedando los vehículos en estas posiciones finales. Antes de colisionar, el vehículo azul dejó sobre el pavimento estas huellas de frenada y posteriormente diversos arañazos mientras se desplazaba hasta su posición final. Para ubicar los ejes de coordenadas, usaremos como punto de referencia cualquier objeto fijo de la vía. En nuestro ejemplo, podríamos elegir inicialmente como punto de referencia la base del semáforo. Pues bien, nos acercamos un poco más en el croquis y lo primero que haremos para definir nuestro sistema de referencia será pulsar sobre este icono de aquí y seleccionaremos medición por ejes cartesianos. Nos aparecerá esta tabla en la que, como veremos, iremos introduciendo los objetos que hemos medido y sus coordenadas en los ejes X e Y. Para definir el origen de coordenadas, hacemos clic aquí y ubicamos el origen de coordenadas en la base del semáforo. Nos aparecerá el eje de coordenadas. Dado que el accidente que vamos a representar ocurre en esta zona, giraremos los ejes para que los objetos y vestigios se ubiquen dentro del área abarcada por dichos ejes. Y para ubicarlo de manera perfectamente horizontal y vertical, nos ayudaremos de la tecla Shift. Utilizando como origen de medidas u origen de coordenadas la base del semáforo que habíamos elegido, en el escenario del accidente tendríamos que tomar las medidas subiendo y bajando de la acera, lo cual puede ser un poco incómodo. Por eso, para facilitar la toma de datos en el escenario del accidente, utilizaremos como origen de coordenadas un punto auxiliar de referencia. Vamos a acercarnos. Así, en vez de poner el origen de coordenadas en la base del semáforo, lo pondremos sobre la proyección de la base del semáforo sobre el borde de la acera. Es decir,
si este punto es el que habíamos elegido inicialmente como punto de referencia, desplazaremos el origen de coordenadas hasta este otro punto auxiliar, desde donde será más sencilla la toma de medidas de campo. En este caso, el borde de la acera. Una vez hemos fijado la posición del origen de coordenadas y de los ejes, iremos introduciendo los diferentes puntos y objetos que hayamos medido con sus correspondientes coordenadas en el eje X y en el eje Y. Para ello podemos hacer clic en el botón de Agregar medida y simplemente escribimos el nombre del punto o del objeto y a continuación introduciremos las coordenadas. Nos fijamos en que el eje X está hacia este lado y el eje Y hacia este otro. Rellenamos en las correspondientes casillas los correspondientes valores de X e Y como vemos aparece un punto que se ubica a 16,5 metros sobre el eje X y a 2,3 metros sobre el eje Y. Otra manera de agregar otro punto que hayamos medido es hacer doble clic sobre la casilla. Como vemos, si introducimos un valor en la coordenada en X, el punto se mueve esa distancia sobre el eje X, y cuando introducimos la coordenada Y, se mueve dicha distancia sobre el eje Y. Como vemos, los puntos que hemos ido ubicando en el plano aparecen con unos colores que se corresponden con los colores que están en esta parte de la ventana. No obstante, para que sea más sencillo trabajar, vamos a ir dibujando paulatinamente sobre el croquis los distintos elementos a medida que vayamos rellenando en la tabla las medidas obtenidas en el escenario del accidente. Por ejemplo, aquí hemos puesto los puntos donde comienzan y terminan las dos huellas de frenada. Vamos a crear una capa para ubicar en ella estas huellas. Como vemos, por defecto se nos crea una capa donde van a estar las medidas de coordenadas, que podremos ocultar pulsando sobre este botón en su capa. Esta capa es una capa especial y por lo tanto no se va a poder borrar. Nos ponemos en la capa huellas y las dibujamos. Para ello podemos acercarnos con zoom acercar y dibujamos las huellas. Continuamos introduciendo las siguientes medidas en la tabla. Nos alejamos un poco para verlo mejor y una vez que hemos introducido las medidas de todos los arañazos, creamos otra capa que llamaremos arañazos y las dibujamos. Seguidamente, introducimos las medidas tomadas de las posiciones finales de los vehículos. Y pondremos los vehículos en otra capa. Buscamos la marca y modelo de nuestro vehículo y seleccionamos su color. Para colocar los vehículos nos acercaremos con la herramienta Zoom Ventana y para que sea más sencillo vamos a poner la capa de medidas de coordenadas por encima de la de vehículos, viendo de esta manera dónde están los puntos y pudiendo ahora ya colocar los vehículos de manera precisa sobre las mediciones. Este sería el punto que se ha medido, donde quedó la rueda delantera izquierda, y para rotarlo nos ayudaremos del punto de pivote, que colocaremos en este punto y giramos. Finalmente hacemos un ajuste fino para llevarlo exactamente a su posición final. Insertamos el segundo vehículo. Este punto se corresponde con este, que es la posición del neumático delantero izquierdo de este vehículo. Ponemos aproximadamente la rueda sobre él
movemos el punto de pivote al punto que se ha medido y giramos. De nuevo hacemos un último ajuste fino para llevarlo exactamente a su posición final. De esta manera hemos ubicado los diferentes elementos en nuestro croquis de manera precisa sobre las mediciones de campo que hemos obtenido en la escena del accidente. Hacemos zoom ventana. Para que no se vean estos puntos, únicamente debemos pulsar en Ocultar en la capa de medidas de coordenadas. Y con esto concluimos el videotutorial de hoy. Un saludo.